Guillermo. Gracias, Pablo. Vamos a referenciar lo que sucedió en una jornada de hoy en donde el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba vino a Río Cuarto, desarrolló una serie de actividades, estuvo en la Ciudad de los Niños y también en localidades de la región. Julián López recibió en la jornada de ayer a Rosa Savena, la abogada que viene desde la desaparición de su hijo, denunciando una tras otras irregularidades que se fueron cometiendo en la primera investigación policial, después en el proceso judicial. Ahí vemos la imagen del ministro con Rosa Savena y su hijo. En ese encuentro Rosa le trasladó una serie de inquietudes, preocupaciones sobre el presente de la marcha de las investigaciones judiciales. Vamos a saludarla a la doctora Savena. Rosa, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, fue larga la reunión, entiendo que duró casi 3 horas, es decir, que el ministro le dio tiempo para explicar todo el proceso judicial y las irregularidades que usted ha venido detectando, Rosa. Sí, así es. Efectivamente, duró alrededor de 3 horas, dejó muchos otros compromisos de lado para prestarle atención a esta causa. La verdad que nos atendió muy bien, se mostró comprometido, preocupado por lo que yo le conté, toda la situación que venimos atravesando, con este constante remar contra la corriente que venimos transitando con mi familia desde que pasó lo de mi hijo, y ahora que estos últimos días se ha acrecentado por el hecho de que yo denuncié al fiscal Julio Rivero por la desaparición de 20 DVD y un CD que habían desaparecido en el año 2011, y misteriosamente ahora aparecen y se ordena que yo los pueda ver a esos DVD y esos CD en las dependencias de la Fiscalía. No se logra eso porque, de acuerdo a lo que dice el equipo de informática, no podían hacerlo, entonces decidieron darme una copia. Bueno, esa copia, yo compré 30 DVD, me hicieron comprar, los llevé. A mí me dieron unos DVD que están rayados, que están muy manoseados, con muchas marcas, y no se puede abrir. El mensaje es: el disco está dañado. ¿Y qué pruebas, no sé, qué pruebas habría en esos elementos? Mire, realmente no lo sé, pero yo supongo que si un funcionario público esconde una prueba que puede ser dirimente para resolver esta causa, quizás fotografías de mi hijo, quizás el lugar donde lo llevaron, donde lo dejaron, donde dejaron su cuerpo, no lo sé. Hace 11 años que yo tengo dando vuelta en mi cabeza esta situación que no me deja vivir, y ahora que han aparecido, esta tortura de que nos entregan después de 25 días casi de espera, y no podemos acceder, no podemos visualizarlos. ¿Y por qué Entonces, usted, toda esta irregularidad por qué usted responsabiliza al fiscal de Cámara ahora, Rivero? Exacto, porque él estaba a cargo de la instrucción cuando logré apartar al fiscal que actuó de inicio, que fue el fiscal Guzmán. Cuando logré apartarlo de la causa por las graves irregularidades, ya que llamaban él con los policías que estaban a su cargo de la investigación, Pereira, Salino, Yarzábal, hablaban por teléfono a los Vargas Parra antes de cada procedimiento, y eso consta porque Telediario le hizo una nota al fiscal Walter Guzmán, y él reconoce que le hablaban por teléfono, es decir, que está aprobado por las pruebas que existen en el expediente, pero además él lo dijo públicamente. Entonces, cuando yo logro apartarlo, asume como fiscal de la causa el fiscal de cuarto turno, el doctor Marcelo Julio Rivero. Y antes se había hecho un procedimiento donde se los detiene a los 4 integrantes de la familia Vargas, el 5 de agosto del año 2010. En ese momento se secuestran varios elementos de computación, una PC de escritorio, una notebook, un DVD, un pendrive, y eso se envía inmediatamente a la División Informática de Córdoba de la Policía Judicial para que sea extraído el material para ver qué contiene. Bueno, esos fueron enviados en los primeros meses del año 2011. Rosa, Y el fiscal Rivero,
Sí. En la charla que tuvo usted con el ministro, ¿a usted misma la sorprendió una revelación de su hijo que la acompañó? Sí, realmente me conmocionó, me hizo muchísimo daño porque yo digo, yo siempre he recibido los cachetazos y los he enfrentado y no he tenido problemas, pero ya me tocaron un hijo y ahora me entero después de 10 años que mi hijo ha sido sometido a premios ilegales por el impresentable, porque otra cosa no se puede decir, por ese delincuente del fiscal de Cámara, Julio Rivero, que mi hijo llorando le contó al señor ministro de Justicia que cuando lo llamó a declarar por aquellas épocas, el año 2010-2011, lo apretaba, usando ese término, y le decía, lo tuvo muchísimas horas, presionándole, diciéndole que él sabía dónde estaba mi hijo. Y mi hijo terminó llorando, o sea que el daño psicológico que le produjo, mire todo el tiempo que él tardó en poder expresar esta situación de la que yo nunca me enteré porque esto no hubiese quedado ahí, ¿me entiendes? Nunca De se lo modo que contó a ahora su hijo. Nunca le había contado esta situación. no, nunca lo contó porque mi hijo siempre es una persona pacífica, nunca es de buscar problemas, trata de que no haya dificultades, pero ayer de forma espontánea lo dijo llorando lo que significó para él todo esto y además lo que tuvo que pasar de parte del fiscal que lo trató como un delincuente, porque a los delincuentes, a los Vargas Parra, no lo apretaron nunca como hicieron con mi hijo, ¿entiendes? Entonces, a nosotros las víctimas sí, nos maltrataron, los dos fiscales que actuaron en la causa, y a mi hijo lo apretaron, o sea, son apremios ilegales, esto es un delito tipificado en el Código Penal, y que no está prescripto, porque es un funcionario público en actividad, de Sí. modo que por supuesto que vamos a actuar en razón de ello. Y esto alimenta la idea de que los hicieron sospechosos a ustedes desde el inicio de la causa, Rosa, por lo que había ocurrido. Por supuesto, y así lo dijo el fiscal Jorge Medina, cuando fue al jury de Guzmán, dijo que Guzmán, la hipótesis que tenía era que mi esposo había asesinado a mi hijo, porque estoy en una mente tan perversa y tan pervertida, estos dos fiscales que intervinieron en la causa, que nosotros éramos los responsables y los Vargas eran las víctimas. Rosa, para finalizar, ¿el ministro de Justicia se comprometió a algo con usted? Sí, se comprometió que me iba a conectar de manera inmediata con el fiscal general de la provincia, que es quien tiene que entender en estas causas, porque él, como al ser gobierno, sabemos que hay división de poderes, eso yo lo entiendo perfectamente, pero al menos me va a lograr las conexiones para que yo pueda ir a la gente que pueda efectivamente ayudarme en esta causa y que yo pueda ver esos DVD y que la denuncia que se le realizó a Rivero no quede en la nada, y la otra, esta denuncia que voy a realizar por apremios ilegales, que se activice, que sea elevado a un jury y que sea destituido, porque nosotros no podemos tener un impresentable así en la justicia. Mire, Usted yo el otro día recordaba va a pedir que el un periodista... jury para el fiscal Rivero, para el fiscal de Cámara. Sí, por supuesto, porque él hizo parecer prueba que podía ser dirimente. No sabemos qué es lo que hay en esos DVD. Y si hay fotografías de dónde está enterrado mi hijo, yo no lo sé. Eso me da vuelta en la cabeza desde hace 11 años, que me tortura permanentemente. Y enterarme de lo que hizo con mi hijo, que era menor de edad en esa época, imagínese usted el dolor que yo siento como madre de haber perdido un hijo y pensar que un funcionario que debe cuidarnos, protegernos, le revienta la cabeza a un adolescente que está sufriendo la pérdida de su hermano. Y finalmente, ¿pudo trasladar su preocupación al ministro por la situación de detención domiciliaria de Vargas Parra que ha aprobado el juez de ejecución penal? Sí, entre todas las cosas que conté todo. También eso, pero a modo, digamos, ilustrativo, porque yo ya para eso tengo los remedios procesales. Yo ya lo denuncié al señor juez de ejecución penal, lo denuncié formalmente ante la Oficina de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia, pero además yo tengo los remedios procesales para recurrir en casación. O sea que de modo que eso yo ya lo tengo resuelto como abogado, se lo comenté a modo ilustrativo para que él sepa, y le mostré las fotos que se toman desde la cárcel los Vargas Parras, evidenciando que cometen delitos porque tienen de manera ilegal celulares, redes sociales, y usted sabe que ellos son los principales, que son los que hacen las estafas telefónicas, los secuestros virtuales,
y que preparan algunos robos, que mandan gente a los bancos, a distintos lugares para ver el movimiento de personas. Eso lo hacen todos desde la cárcel. Y Vargas no es ajeno a todo esto. Así que le mostré las fotografías, quedó muy sorprendido, porque pensó que no, pero bueno, la fecha no miente de la página. Yo creo a usted también se las envía las fotografías para que pudiera visualizarlas. O sea que ellos con total impunidad, y nosotros las víctimas acá todavía remando peleando contra molinos de viento acá, con algunos miembros de la justicia, porque no toda la justicia afortunadamente es así. Rosas, gracias por este contacto. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Así son las cosas.